Un hombre llamado Leonard Ravenhill fue un padre espiritual para mí casi al mismo tiempo que lo fue David Wilkerson, y nunca lo olvidaré porque creo que las palabras que él habría dicho serían estas: la madurez proviene de la obediencia, no necesariamente de la edad. Lo que eso significa es que he visto muchos viejos cristianos inmaduros y he visto muchos jóvenes cristianos maduros. Pero el factor determinante siempre ha sido la obediencia a lo que Dios habla en la vida de las personas, la obediencia a las Escrituras. Y por eso solo les digo, es tan importante recordarlo. Una decisión de obediencia al Señor, les digo, es más poderosa y produce más crecimiento espiritual que sentarse aquí escuchando 1000 sermones. Amigos, pueden escuchar 100 sermones, 1000 sermones. Pero les digo, lo que produce el crecimiento y la madurez no es escuchar, sino obedecer en lo que el Señor quiere. Porque la verdad sin obediencia es solo hipocresía. No podemos solo oír y no obedecer. Y quiero hablarles sobre la O de obediencia, a medida que comenzamos a tratar un punto muy importante de la obediencia. E. Stanley Jones fue un misionero en la India y un estadista cristiano en el siglo XX. En realidad, sus trabajos más efectivos los realizó en los años 40 y 50. Y habla de una vez que estaba a punto de abordar un avión. Y dijo, escuché que Dios me habló y me dijo, no te subas a ese avión. Y más tarde se enteró de que ese avión se estrelló y no hubo sobrevivientes. Cuando compartió su experiencia con otra persona, con otro misionero allí, quiero que entiendan lo que E. Stanley Jones, sin ser irrespetuoso con aquellos que perecieron en eso, quiero que escuchen su corazón, no pierdan de vista el punto. E. Stanley Jones les mostraré lo que el otro misionero le dijo. ¿Quieres decir que tú fuiste el único al que Dios le dijo que no se subiera en el avión? A lo que E. Stanley Jones respondió, no en absoluto, pero es posible que yo fuera el único escuchando. Y esto es muy importante porque creo que Dios siempre está hablando. Y yo no quiero ser alguien que solo escucha, sino que obedece cuando Él habla. Ahora, Dios habla, asegúrense de entender esto. Dios siempre está hablando a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de la providencia. Estas son cosas que pueden estar sucediendo que Dios comienza a formular y a armar. Sus actos. Él comenzará a hablar a través de su Espíritu Santo, y tantas veces sé que me he perdido de escuchar la voz de Dios porque no he estado prestando atención o me he distraído. Es sorprendente para mí que la palabra obediencia con la que estamos tratando hoy provenga de una palabra del latín que en realidad significa prestar gran atención. Es escuchar y enfocarse en lo que se dice. Pero esto también es interesante. La palabra en latín para la sordera, para no oír, significa que la palabra en latín es la palabra absurdo o absurdus, que significa, lo cual es muy importante, y dice, cuando ya no estamos escuchando y obedeciendo, literalmente puede ser absurdo para nosotros y para el futuro. Verán, cuando Dios está hablando, sabemos que en realidad hay dos opciones. Cuando Él habla, se enfrentan a dos opciones. Aquí están, obediencia o desobediencia. Eso es lo que tenemos ante nosotros. Que cuando no son obedientes, eso es desobediencia. Y es por eso que cuando pienso en una gran mujer de Dios que habló por nosotros, incluso en Detroit, desde Jóvenes con Misión, que se fue para estar con el Señor hace unos años, era una mujer llamada Joy Dawson, y esto es lo que ella dijo. Cuando eligen la desobediencia, ella dijo, desobedecerle a Él, Dios, es igual a decirle que retenga todas las bendiciones que vienen con la obediencia. Y luego dice, eso no es solo una estupidez, es una locura. Que cuando se dan cuenta de todo lo que Dios quiere hacer con solo decir sí, cuando el coro cantó esa primera canción y solo resuena en mí cuando comenzaron a gritar, sí, Señor, por el resto de mis días, quiero que ese sea el clamor de mi corazón. Verán, cuando la gracia de Dios cambia nuestra condición de rebeldes a redimidos,
Yo creo que somos fortalecidos para obedecer a Dios a través del Espíritu Santo. Fortalecidos por su Espíritu para decir sí. No es lo que hacemos desde la fuerza de voluntad, sino desde el poder de Dios en nosotros. Y amigos, seamos honestos, la obediencia puede ser inconveniente. A veces la obediencia puede ser solitaria e incluso la obediencia puede ser difícil, pero aquí están las buenas noticias. La obediencia siempre llama la atención de Dios y llama la atención del cielo. Dios, escuchen, quien quiera que seas, puedes ser obediente al orar antes de comer, al decir gracias por tu comida en la cafetería de la escuela. Puedes ser un atleta desde la secundaria hasta la universidad y los deportes profesionales. Y puedes ser Dios, dándote la audacia de hablarles en un vestuario a tus compañeros atletas sobre una fuerte convicción o un tema bíblico. Puede ser si trabajas en una empresa, eligiendo no mentir sobre los números que un supervisor te pide que hagas y que es un problema de integridad para ti. Me encanta lo que el escritor A.W. Tozer dijo. El verdadero seguidor de Cristo no preguntará si acepto esta verdad, cuánto me costará, más bien dirá, esta es la verdad. Dios me ayude a caminar en ella, pase lo que pase. Y es tan importante por eso. Amigos, les digo, mientras preparaba esto, no dejaba de pensar en esta frase: el mejor regalo que le puedo dar a mi familia, a mi esposa y mis 4 hijos, es la obediencia, una vida obediente a Dios. Es la mayor bendición que cualquiera de nosotros puede. Madres y padres, es oír a un Dios y obedecer, porque mi obediencia, su obediencia, tiene un efecto generacional. Vive más allá de ustedes. Escuchen lo que Moisés dice en Deuteronomio 12:28. Moisés dice estas palabras, dice: escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. Cuando obedezco a Dios, no solo me va bien, le va bien a mi hijo y a mis 3 hijas. Todo va bien en el futuro. Por eso, escuchen, la obediencia a Dios tiene un efecto duradero y la desobediencia tiene efectos duraderos. Y por eso esta es una parte clave. Ahora, esto es lo que quiero construir por un momento. Escuchen una pregunta importante relacionada con la obediencia. Aquí va. ¿Cómo sé si yo amo a Jesús? Esta es una pregunta muy importante mientras comenzamos a ver la obediencia. Juan 14:15, esto es lo que dice Jesús. Él dice estas palabras: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es un problema de obediencia. El amor y la obediencia son 2 cosas que van juntas. Pero el peligro es cuando conocemos sus mandamientos y de alguna forma queremos estar editándolos a nuestras aficiones, gustos e incluso a nuestra cultura. Es reescribir, revisar, incluso modificar. Ahora quiero que anoten esto, porque esta es la mejor definición que puedo darles de obediencia. La obediencia es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Eso es la obediencia, es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. O para decirlo de otra manera, la obediencia es hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. Lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y cómo Dios lo dice. Ahora, el 1 de Samuel 15 tiene uno de los mejores versículos sobre la obediencia y sobre cómo para Dios es incluso más importante que la adoración. Aquí va, no se lo pierdan. La Biblia no dice: si me amas, me adorarás. Dice: si me amas, me obedecerás. Eso dice. Jesús dice: si me amas, obedecerás lo que te digo. Y yo pensaría que hoy, cuando estaban levantando sus manos y cantando las canciones, que esa fue la clave para decir: eso es lo mucho que te amamos, Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, nos dijo que la clave misma para entender si amamos a Dios o no es que respondamos: no
con cosas religiosas, ni siquiera con adoración, ni siquiera ofreciendo adoración. Es haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Ese es el versículo. Y reconocerán un par de estas frases aquí, porque es un pasaje dicho a alguien, el primer rey de Israel, que trató de reescribir, modificar y luego cubrir su desobediencia con actividad religiosa. Escuchen estas palabras que son la respuesta a alguien que no lo hizo a la manera de Dios. Primera de Samuel 15:22. Samuel el profeta dice: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Él dice esto. ¿Crees que Dios preferiría que lo adoraras o lo obedecieras? Él dice, ese no es el punto. Y entonces estas famosas palabras, obedecer es mejor que ofrecerle sacrificios. Podrían cambiarlo por adoración, podrían cambiarlo por ser voluntario, por dar, por todo lo que quieran. Y nos dicen que obedecer es mejor que cualquier sacrificio y oírlo es mejor que ofrecerle grasa de carneros. Él habla del Antiguo Testamento. Y luego estas palabras poderosas que son el opuesto de la obediencia, la desobediencia. Y quiero que vean lo conmovedor que es esto, ser rebelde. Es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó. Tampoco Él te toma en cuenta como rey. Verán, el versículo 22 dice, Dios prefiere que obedezcan a que hagan cosas religiosas con enorme pasión. Y el versículo 23 es el tipo de bofetada que nos devuelve a la realidad para entender por qué esto es tan importante, y usa 5 palabras para describir la desobediencia. 5 palabras, escúchenlas. Él dice, la desobediencia es como la rebelión, la adivinación, la obstinación, la iniquidad y la idolatría. Amigos, esto es tan peligroso que cuando sabemos lo que Dios nos dice y no lo hacemos a su manera, cuando Él lo dice y como Él lo dice y entendiendo lo que nos está pidiendo que hagamos. Y el primero de Samuel 15 es la historia del primer rey de Israel, como un rey perdió su futuro, su unción, no se lo pierdan, a través de la desobediencia, pero mantuvo su posición como rey. Lo diré de nuevo. El primero de Samuel 15 es como la desobediencia del rey Saúl le costó su futura unción y sin embargo, Dios lo mantuvo en su posición. No se lo pierdan. Entiendan esto. Dios es el único empleador que te despedirá y te permitirá mantener tu trabajo. Eso me asusta. ¿Por qué? Y les diré por qué. Dios me ayudó a mantenerme en un púlpito con un corazón desobediente. Dios me ayuda a pararme frente a un micrófono y cantar o tocar o cantar en un coro o ser un voluntario. Y Dios dice, puedes mantener tu trabajo, pero no habrá ninguna unción, ni frescura, ni contacto de Dios. Amigos, les digo, eso me asusta. Y lo que dice es, tú tratas de hacer cosas religiosas, y sin embargo desobedeces. Joy Dawson continuó diciendo, escuchen esto, la obediencia postergada es desobediencia, la obediencia parcial es desobediencia, hacer lo que Dios nos manda quejándonos es yo digo, Dios, estoy en problemas. ¿Cuántas veces he dicho, sí, Señor, con una queja en mi espíritu? La obediencia postergada es desobediencia. Salmo 119, versículo 60, David dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. La obediencia con quejas sigue siendo desobediencia. Escuchen a Deuteronomio 28, 45 al 47. Todas las maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Escuchen esto. Ellas serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Dios mío. Y por último, obediencia parcial. Y ese es el primer pasaje de Samuel 15 que quiero leerles hoy. A veces olvido
que la obediencia no es solo para mi familia y para su futuro. Es honrar a Dios sobre todo. Pero literalmente, incluso las vidas de algunos podrían estar en juego cuando no son obedientes. El domingo por la mañana siempre es un momento especial para mí. Les diré por qué. Cuando oro por ustedes y para que Dios venga a hablarnos en este servicio de la 1, también es el momento en que tengo mi teléfono conmigo porque envío mensajes de texto mientras Dios los pone en mi corazón. Dios pone a ciertos pastores en mi corazón. No solo en Nueva York, sino en diferentes partes del país, y envío un mensaje que dice: Dios te puso en mi corazón, oro por ti ahora mismo, para que Dios te toque. No envío mensajes, ya saben, lo mismo, no paso por el mismo círculo cada semana, solo dejo que el Espíritu Santo me hable. Y hace 2 semanas hablé con un pastor que dijo: debo decirte gracias por escuchar al Espíritu Santo. Le dije: ¿de qué hablas? Dijo: hace 2 meses me levanté un domingo por la mañana y me alisté para ir a la iglesia. Y me dijo esto. Lo oí con mis propios oídos. Me dijo: me levanté, mi cuerpo me fallaba y tenía mucho dolor. Él dijo: sentía mi mente bajo ataque, cada parte de mi vida espiritual. Y él me dijo: me levanté sabiendo que debía ir a la iglesia, debía liderar, debía predicar. Y él dijo: no podía hacerlo más. Él dijo: estaba acabado. Y me dijo esto, él dijo: le dije al Señor, he terminado. Era casi como una oración de Elías. Dijo: quítame la vida. Él oró esto el domingo por la mañana antes de ir a la iglesia. Le dije: entiendo ese tipo de oración. Solo piensas: ya no puedo seguir, no lo puedo hacer. Y él dijo: realmente le dije a Dios: estoy harto, ya no puedo hacer esto. Él dijo: quítame la vida. Y dijo: cuando dije esas palabras, mi teléfono sonó. Y había un mensaje tuyo que decía: oro por ti para que Dios te dé fuerzas para seguir adelante y que continúes predicando hoy con una nueva unción y una nueva fuerza. Me miró y dijo con lágrimas en los ojos, dijo: gracias por serle obediente al Señor. Gracias por oír al Señor, porque tu obediencia es la razón por la que todavía estoy aquí hoy. Piensen en eso por un segundo, amigos. Yo no me sentía así, quiero decir, no sé si él, como era solo un mensaje de texto, pero él sabía, solo Dios sabía que un mensaje que tal vez pusiera un poco más de gasolina en el tanque para decir: puedo hacer esto con la ayuda de Dios. Así que les contaré por un momento una historia de obediencia y desobediencia. En 1 de Samuel se trata del primer rey de Israel, Saúl. Dios fue claro cuando le pidió, él le dio el cuándo, el cómo y el qué en el 1 de Samuel. Y Dios le pidió que hiciera esto, le habló a Saúl para destruir por completo a los amalecitas. Destruirlos por completo. Lo que Saúl hizo fue ir y editar el mandato de Dios y trajo a casa lo mejor y al rey enemigo. Quiero pausar por un segundo, quiero ser obediente al Señor por algo. Cuando les contaba esa historia sobre ese pastor, yo agregué algo a eso y Dios me condenó y dijo que en realidad él no dijo eso, que no era verdad y solo obedezco al Señor. Y él me habló y dijo: yo quería morir. Y luego le agregué que tu mensaje me mantuvo vivo. Eso no era cierto. Ahora algunos me miran como: bueno, fue solo un adorno. Les digo: eso es lo que hace la obediencia. Podrían estar en medio de la predicación y en serio leo esto y el Espíritu Santo dice: diles que mentiste. Le digo: yo trato de hablar sobre la obediencia aquí. Trato de hablar de obediencia. Solo les digo, miro las palabras en mis notas y todo se ve borroso. Y todo lo que veo es esta palabra: mentira. Diles. Y digo: ni siquiera escribí eso. Pero esto es yo. Obedecer al Espíritu Santo significa más para mí que cualquier otra cosa, amigos. Más que cualquier otra cosa. Y por eso soy tan cuidadoso, porque esto aprendí. Cuando adornas, exageras e incluso cuentas una historia, lo que haces es confiar en tu exageración y mentiras para seguir en vez de la unción de Dios. Amigos, presten atención y si son líderes, quiero que escuchen. Dios solo puede ungir la verdad. Dios solo unge cuando dicen la verdad. Aquí vamos.